Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, en la hora en la que nos estén escuchando. Muchísimas gracias por estar aquí con todas y todos nosotros. Mi nombre, para quien lo conoce y para quien no, es Israel Quiñones y como pueden ver en pantalla, está con nosotros en su momento uno de los maxi abogados y además, pues, un compañero abogado que yo considero de los hombres honestos en el tema del derecho, el abogado Federico Anaya Gallardo. ¿Cómo le va, don Federico? Don Israel, buenas tardes, noches o mañanas, cuando sea que nos vea. Pues preguntarle y empezar ahora sí que en materia. ¿Quién es Federico Anaya Gallardo? A lo mejor su servidor lo conocemos porque hacía apariciones importantes ahí en este canal de Rompeviento TV con el periodista Ernesto Ledesma, pero además ha tenido una carrera bastante relevante. Pero ¿por qué no nos cuenta quién es Federico Anaya Gallardo? Bueno, soy un abogado un poco a pesar de mi destino, porque estudié Derecho más por tradición familiar que por una vocación clara. Ahora, años han pasado, tengo la impresión de que si me hubieran explicado en la prepa lo que hacían los antropólogos, en una de esas estudiaba antropología. Pero lo cierto es que la experiencia universitaria del estudio del derecho en la UNAM, Facultad de Derecho, 1980 fue terrible porque yo entré exactamente antes del movimiento estudiantil. Y entonces es un ambiente muy cerrado, muy formalista, tremendamente represivo en derecho. Se vivió el movimiento estudiantil como una liberación, pero no hubo realmente un movimiento fuerte en derecho. Empezó a partir del año 87. Entonces, cuando terminé la carrera me escapé, me fui a estudiar ciencia política en un posgrado, que todavía no termino. Cada vez que me dicen doctor, me recuerdan que tengo que hacer la última versión de la disertación. Y pues, yo pensaba identificarme más como politólogo, pero cuando estalla la rebelión de Chiapas, resulta que el FRAIBA, el Centro de Derechos Humanos de la diócesis de San Cristóbal, necesitaba abogados porque no tenían abogados. Entonces me fui para allá y tuve oportunidad de practicar el derecho acompañando comunidades. Y entonces me reconcilié con el litigio jurídico y estuve llevando varios casos, materia de derechos humanos, materia agraria, y luego de regreso en la Ciudad de México seguía en lo mismo, aunque de 2000 a 2006, más bien como abogado de la Secretaría de Desarrollo Social de la Administración Capitalina, del GDF en aquella época, y luego como defensor de derechos humanos en una comisión estatal, la de San Luis Potosí. Entonces, seguí después litigando cuestiones en materia de derecho a la cultura, algún asunto agrario más chiquito, y finalmente como abogado general de la UACM y luego del POLI. Entonces, si te fijas, ha sido defender derechos humanos desde varias esquinas, y la razón por la que me interesa este proceso para la Suprema Corte es esa, que en todos los casos que te digo, en algún momento me tropecé con un poder judicial muy contradictorio. El juicio de amparo y la tradición mexicana de los jueces federales es muy fuerte en términos de defensa de derechos, pero también son tremendamente formalistas y cerrados a algunos temas. Entonces, esa experiencia desde afuera del Poder Judicial, digamos que es lo que está detrás de la gana, del interés de entrar a esta elección. Yo te quisiera hacer aquí también una pregunta. Vi que estudiaste en Georgetown, en Washington. ¿Tiene algo que ver la influencia jesuita en todo este proceso que has tenido acerca de los derechos humanos? Es decir, ¿tuvo alguna influencia? Digo ahorita porque está de moda con el tema del fallecimiento del Papa, ¿no? De Papa Francisco y la llegada de otro, pero ¿tuvo algo que ver esta influencia en tu carácter como abogado o fue simplemente el hecho académico ahí? Mira, es más bien una experiencia académica, y eso medio en conflicto. Cuando, ah, en los 1990, 91, que es cuando hice mis solicitudes para ver si me aceptaba en alguna universidad,
había esta carrera perversa de probarse las egresadas y egresados de las universidades mexicanas a ver si logras estudiar en el extranjero. También fue, hay que decirlo, la primera vez que CONACYT organizó bien su sistema de becas y lo Ya. hizo con ciertos criterios predecibles. Entonces, pero, en detalle, yo confieso que no tenía presente que Georgetown fuera una universidad jesuita. Fue un poco una sorpresa, aunque no, nadie me lo cree, que yo llego en el verano del año 91 y veo unos señores muy raros, porque todo el mundo andaba de bermudas, pero había unos señores con bermudas negras, calcetas negras altas y alzacuellos con la camisa negra. Les dije, ¿estos qué son? Y ya, me cayó el 20 que había entrado en un mundo jesuita. Pero eso no fue lo más interesante, Israel. Lo interesante en términos de derechos humanos era el contrapunto político internacional. Georgetown, por ejemplo, le dio asilo a Titir, a Aristide, el presidente exiliado de Haití, primero que Clinton. Entonces era impresionante tener al presidente en el exilio mientras todavía está tramitando que lo reciba el gobierno de Estados Unidos. Y daba conferencias y todo. Ojo, Titir luego regresa con el apoyo de Estados Unidos a Haití, ya que es un desastre, pero esa es otra historia. Lo interesante de esa universidad es que como es católica en la costa este, que es eminentemente protestante, tiene alguna tradición de llevarle la contra a lo imperial. Entonces, tiene un centro de estudios islámicos, por ejemplo, muy fuerte, porque paradojas, ¿no? La posición del Vaticano siempre ha sido a favor de la neutralidad en lo que los católicos llaman los santos lugares, ¿no? Un poco todo el mundo debe tener acceso a ellos, por lo tanto, ningún Estado debe controlar políticamente eso, la región. Y eso te da una oportunidad de oír opiniones distintas, y eso era, digamos, la característica ahí. Por supuesto, es la capital imperial, y por supuesto, los intereses estadounidenses siempre están ahí, claros, fuertes, y también eso es enseñanza. Última cosa de la universidad, ahí conocí a un magnífico profesor, John Tutino, que es uno de esos sabios clandestinos del norte que estudia historia desde el punto de vista de las comunidades campesinas y es especialista en México. Y mi director de tesis, que es John Bailey, que es experto en México, que luego no le hacían caso, porque pensaban que México no tenía en los 1990 ningún futuro de transición a la democracia, hasta que ocurrió en 94 y se aceleró el proceso en México. Pero bueno, no exactamente los jesuitas, complementaría la última cosa. Cuando llego a Chiapas y empiezo a litigar asuntos que tienen que ver con comunidades campesinas, más bien la idea que traía yo en el corazón y la mente era mi abuelo, Emilio Gallardo, que era periodista, lagunero y agrarista de la época del reparto en Torreón. Es una cosa rara. Él, por ejemplo, buen masón y defensor del Estado laico, se hubiera Claro, hermano. se hubiera jalado los pelos, viéndome a mí entre jesuitas, pero creo que habría estado de acuerdo con que trabajara yo con don Samuel, porque era un cura extraño. Sí. Sí, y sí, vaya que sí. Y en este sentido, abogado, yo quisiera preguntarte también, porque el contexto creo que lo amerita, salvo tu mejor opinión. La pasada reforma al Poder Judicial la haría el hoy nueva y tristemente famoso Ernesto Zedillo Ponce de León, dando un manotazo en la mesa, quitando a todos y poniendo otra vez a todos los ministros. Esta ocasión se da una reforma, pues, dando espacio, ¿no?, a una votación popular que ha traído polémica, sobre todo por el ambiente político que se vive, ¿no? La oposición dice no a lo que sea, el oficialismo dice sí a lo que venga del Ejecutivo, en fin, pero el Poder Judicial creo que ha tenido poco acercamiento popular, si me permites el término. No ha tenido la posibilidad de otorgar justicia a la gente, esa es una percepción particular. Sin embargo, después de esta reforma y tú participando en este proceso,
¿qué es lo que ves que deba quedarse y lo que deba cambiar y por qué, abogado? A ver, qué bueno que empezaste con la reforma de Zedillo. La reforma de Zedillo ocurre en el momento en que México está discutiendo muy seriamente su transición a la democracia. Ahora, es una transición a la democracia casi de manual, si ves los libros eh, latinoamericanos y estadounidenses sobre la materia, porque hay un pacto de élites, es obvio que el PRI y el PAN pactan una transición que permita que las élites sigan controlando lo que ya controlaban. Pero también hay una presión popular desde abajo que políticamente estaba representada por el PRD en los 80s, 90s, y que es cada día más fuerte, que la rebelión zapatista es, digamos, la presión más clara, ¿no? Y no hay que olvidar el EPR en Guerrero y Oaxaca, que también representan la otra opción, o sea, si las élites no se ponen de acuerdo y hacen una transición, entonces la transición puede seguir adelante de una manera más violenta. Esa era la realidad, luego se nos olvida. Y en ese contexto, la reforma de Zedillo fue un paso adelante. Todo el mundo está de acuerdo que el viejo Poder Judicial no servía de nada. Pero aquí, Israel, nada más acuérdate de un viejo dicho aquel que dice que nuestros enemigos no nos pueden traicionar. Los que nos traicionan son nuestros amigos, los que estaban de nuestro lado. Y entonces, yo te lo diría de esta manera. Piensa en 3 de los ministros de esa corte que impuso Ernesto Zedillo de un manotazo y con todo el control del Congreso y el Senado. Fue una reforma muy discutida en la élite, nada discutida a nivel popular, nada. Nadie entendió lo que estaba pasando a nivel popular. Los conservadores en derecho, como Burgoa, se desgarraron las vestiduras, dijeron que era un golpe de Estado, pero tampoco se opusieron. ¿Por qué? Piensa en el ministro presidente primero, Aguinaco. Aguinaco había tenido una carrera judicial durante años, en los años 50, 60, y se había retirado del Poder Judicial, siendo muy próspero como magistrado de circuito. Había puesto su despacho con su hijo, y luego él había llevado el caso de los banqueros expropiados en contra del gobierno mexicano. Perdieron. Pero él es propuesto por Zedillo, aceptado por el Senado priista, y es el primer presidente de la Corte. Entonces, dime de qué lado está, ¿verdad? Bueno, pero junto a él hay un cuate que yo cuando lo conocí dije, es como Manolito de la Mafalda, porque hasta el pelo cuadrado tiene. Es un hombre muy cuadrado, muy serio, impresionantemente formal, Juventino Castro y Castro. Y lo conocí a santo de un asunto indígena campesino, una reunión de la OIT en Bolivia, donde se reunían ministros de las Supremas Cortes y abogados de ONGs. Ve nada más la combinación loca que armó la OIT. Sí. Y él me pide, desayunamos un día y me dice exactamente de qué se trata eso que piden en Chiapas. Él no entendía, me dijo que no entendía. Y él dijo que él creía que no se necesitaba derechos indígenas, que bastaba con el derecho agrario. Y esa fue su ponencia. Pero eso fue en el año 97. Para el año 2000, Juventino había cambiado de opinión porque había escuchado y se había convertido en un defensor de la apertura a pueblos indígenas, por ejemplo. Detalle interesante, él fue el que desde el principio le dijo a Aguinaco y a todos los demás que estaba mal la decisión que se tomó en la Suprema Corte sobre anatocismo, donde le dieron en la torre a los deudores a los que los bancos les estaban cobrando interés sobre interés. Y la Corte decidió a derechas. Y Castro y Castro fue el único ministro que dijo, no, a mí me parece que eso no debería ser. Pero ese Castro es otro tipo de ministro. Y te pongo el último, Góngora Pimentel. En el mero primer periodo, Genaro Góngora Pimentel dijo, a ver, el sindicato del Servicio Postal Mexicano, por supuesto que tiene derecho a huelga, no importa que esté en el sector público, porque la razón de quitarles el derecho a huelga a ciertos sindicatos era porque ponían en peligro la viabilidad de la nación. Y es obvio que a finales del siglo XX, si tú paras los correos, hay otras maneras de mantener la comunicación escrita. Y entonces él dijo, no podemos seguirles quitando ese derecho a los trabajadores.
Y era un sindicato nuevo, si mal no me acuerdo, el que estaba promoviendo ahí frente a la corte. Sí. Entonces, es una corte compleja que está como parte de la transición, pero luego, y ya, perdón por el rollo, poco a poco esa corte va más lenta que la sociedad. La sociedad empieza a pedir más cosas, le dice a esa corte, oye, la reforma indígena del año 2001 no es suficiente, es mejor el convenio 169 de la OIT, y la corte contesta, no, yo no puedo revisar reformas constitucionales, entonces no, ni te voy a hacer caso. No hizo nada respecto de las reformas energéticas y otras reformas del sector económico que favorecían a la iniciativa privada nada más y le quitaban fuerza al Estado como rector de la economía. Se le pidió que interviniera, dijo que no intervenía. Y según avanzó el tiempo, la Corte, que había empezado a caminar con el resto de la sociedad en la transición democrática, se iba quedando rezagada y la empezamos a percibir con toda la razón del mundo cada día más conservadora. Ojo, no es que no fuera. Aguinaco fue el primer presidente, acuérdate. Y Castro y Castro venía del mundo de la PGR, imagínate nada más. Sí. Góngora Pimentel mismo, siempre había tenido carrera judicial, por más que siempre había tenido ideas progresistas, y luego no se portó muy humanitariamente en un asunto que él tuvo, y eso fue un gran escándalo. Sí. Pero era una corte que caminó al principio con la sociedad que se democratizaba y luego se fue quedando atrás y la sociedad decidió que ya no servía. Y eso fue lo que discutimos electoralmente en el año 24. Ahí, abogado, y reitero, a ver, para empezar, qué bueno que haya un candidato que sepa la historia de la corte, porque luego se... Bueno, no quiero entrar en esa discusión, pero qué bueno que sepas, porque eso sí, las veces que te hemos podido ver, cuando menos en tertulias aquí en un café por Milán, un hombre muy culto, que aparte sabes mucho de arte, de literatura y pues por supuesto de abogacía, pero te sabes la historia. Eh, es bien interesante esto que comentas porque efectivamente como que se va deformando, ¿no? Se va perdiendo, se va haciendo una corte amorfa. Ya no se ve la pluralidad, sino que se ve el cabildeo, el acuerdo, y desgraciadamente en muchos casos el cochupo, ¿no? Como se dice vulgarmente, pero entendiendo entonces, teniendo este modelo, ¿hacia dónde debe de ir una corte que sea respuesta de un proceso electoral? Es decir, me refiero, creo que de los tres poderes de la Unión, la corte es el único que no pasaba por el tamiz de la votación de la gente. A mí me llamó mucho la atención que todos los conservadores dijeran, ¿por qué vamos a votar por jueces y esto? Si lo que hizo, por ejemplo, la democracia más liberal y conservadora, si me permites el término, que son los estadounidenses, y que es el ejemplo de las derechas del mundo, lo primero que hizo fue elegir jueces. Y hay campañitas para elegir jueces, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué se debe de caminar a partir de este espectro democrático en el cual la gente va a votar por jueces, por magistrados, por ministros, pero entendiendo que pareciera que es una campaña donde no quieren que conozcan a los candidatos? Ya no me refiero a los a los de que quieren aspirar a ministros, me refiero a los jueces de distrito, a los jueces de lo laboral, a los jueces, pues, de los que están acá atendiendo los asuntos, perdóname la expresión, de la banda, ¿no? ¿Qué opinas que se debe de cambiar en este sentido y hacia dónde debemos ir después de este proceso? A ver, primero un detalle de historiador de la política. Por favor. Eh, Juárez y los liberales radicales de México admiraban profundamente a Estados Unidos, pero no en bloque, eran muy críticos. Y por eso eran aliados de Lincoln y los republicanos radicales de aquella época, que fueron a la guerra para liberar a los esclavos. Y luego eso se nos olvida, la verdadera revolución de Estados Unidos fue con Lincoln y con la guerra civil. Ellos se enredan, luego si ustedes dicen que la revolución es la del 776 y que la guerra civil fue la otra, no, la primera fue una guerra civil entre propietarios angloamericanos
Y la guerra de 1861 fue la revolución. Y Juárez estaba clarísimamente del lado de los republicanos, y los republicanos eran liberales duros, creían en los jurados populares, creían en elegir a los jueces. Que ese es el lado popular de Estados Unidos que no se nos debe olvidar. Ojo, también es el lado popular de los sindicatos más radicales que ha habido en el hemisferio occidental, antes del terror rojo. O sea, está ya la revolución bolchevique en Rusia y entonces la derecha americana reprime a los sindicatos. Pero con todo y todo, la tradición sindicalista y de organización de base estadounidense es la que tenemos que rescatar. Ahora, dicho eso, no es imposible elegir jueces. Y lo que es más importante es conocer al juez de lo común, de los problemas que tiene la banda. Y eso es a donde está apuntando la reforma. Ahora, en algunos casos se atina. En el proceso de campaña, las reglas del INE no me permiten a mí decirte tal persona es una maravillosa candidata en tal puesto, porque tengo prohibido hacer eso. Claro. Pero sí puedo decirte que dando la vuelta por colonias y por ciudades, uno encuentra candidatos idóneos en el sentido social, personas que tienen experiencia en los casos que van a llegar al tribunal a donde se están postulando. Esa es una cosa muy buena. Y también de vez en cuando, también ocurre que son del mismo territorio donde están los electores. Ojo, no siempre, porque la locura es que como el INE organizó como quiso los distritos, hay personas que no viven en el distrito donde van a ser votados. Pero, de todas maneras, eso ayuda para que por primera vez en la vida los abogados y abogadas vayan y le expliquen a la gente qué hace un juzgado civil, qué hace un juzgado penal, qué hace un juzgado administrativo. Y por cierto, gracias a este proceso electoral, yo estoy aprendiendo también, leyendo en la información que hay del INE y de los institutos locales, que en la Ciudad de México tenemos un sistema de amparo local que se llama tutela y que apenas está empezando a funcionar. Entonces, todo mundo estamos aprendiendo. ¿Por qué le parece a la sociedad más conservadora de México esto una locura? Porque no empezamos a tiempo. Debimos haber hecho esto en la gran era liberal. Pero tuvimos jurados populares, pero no tuvimos elección de jueces. Es una cosa rara, la fuerza conservadora mexicana siempre ha sido un poquito más fuerte que en Estados Unidos, pero yo tengo la confianza de que según vayamos repitiendo estas elecciones van a ir saliendo cada día mejor. Ojo, y también en eso fue bueno que solo hagamos la mitad de la elección judicial este año, 25, y la otra mitad va a ser en 27, que es una mejor condición porque es elección constitucional, va a haber más flujo de personas a votar y la gente ya va a tener idea de cómo hacerlo. Y eso que tú estás diciendo va a ser esencial porque seguramente la gente se va a dar cuenta, oye, INE, me pusiste a mí en mi distrito a alguien que no vive aquí conmigo. Estoy seguro que eso va a ser parte de las evaluaciones en ese proceso. Pero, perdón por el rollo histórico, yo creo que empezamos tarde, nos va a salir con errores en esta primera vez, pero va a salir bien. Acuérdate, si mal no me acuerdo, más de la mitad de los estados en Estados Unidos siguen eligiendo. Y son mucho más fuertes esos poderes judiciales en los estados que aquí en México, que esa es la cosa que no nos cuentan los conservadores. Ellos dicen, allá es nada más a nivel estatal, como si los tribunales supremos de los estados, en Estados Unidos, fueran tan débiles o estuvieran tan debilitados como en México. Que ese es otro tema. México tendría en serio que trabajar para que la justicia de cada estado se fortalezca. Y una de las razones por las que está debilitada es porque la Suprema Corte se chupó muchísimas de las materias importantes a través de algo que probablemente es un abuso del juicio de amparo. O sea, ya que tienes una decisión definitiva en el ámbito local, siempre la puedes mandar vía amparo directo al ámbito federal. Y eso lo que provoca es que los jueces y magistrados en los estados tomen decisiones muy irresponsables, con poca técnica, porque de todas maneras nos va a corregir el Poder Judicial Federal. Y ahí hay un vicio.
Ojo, si vas a ser liberal, Israel, tienes que ser también federalista. Ahí hay un tema muy profundo que bueno, no hay. Tus servidores de Guadalajara y pues las decisiones se toman en la Ciudad de México, ¿no? No, pero soy de los tapatíos extraños, hermano, ya me expulsaron de allá. Ojo, es uno de los estados grandes, de los que defendieron la federación, pero también, hijo, man, piensa que en 1823 ellos podrían haber sido capital de una república separada. Sí, efectivamente, y bueno, querían mucho a los conservadores, sobre todo en la época de la Reforma, el tema de Miguel de Miramón y toda este auge de defender la ciudad en aquel punto, la contra, y aprovechando la historia, preguntarte esta concepción que tienes de algo que comentabas al principio, aprovechando esto, pues en Guadalajara, ¿no? Ramón Corona defiende la ciudad del Tigre de Álica, que en este proceso reformista de nuestro país buscaba que se hicieran el reconocimiento de la nación huixarica, del Ah, Nayar, y el reparto de tierras a los y a las indígenas de esta región. ¿Qué opinas en este sentido, abogado, del tema del derecho agrario que ha tenido estos vaivenes? Hasta el punto en el que en aquel momento, pues por la falta de reconocimiento y no reconocimiento, por ejemplo, de este personaje, el tigre de Álica, pues salieron a luchar por recoger sus tierras, porque en algún momento hasta lo nombraron traidor, ¿no? Porque recibió la orden de la Legión extranjera de Napoleón III, bueno, en fin. ojo, lo que pasa es que, acuérdate, en la historia siempre hay por lo menos dos versiones. El Sí. tigre Álica, don Manuel Lozada, era un cacique en el sentido malo y bueno de la palabra. O sea, es el dominante en su región, Ujú. autoritario, pero también es el articulador de su región y de sus pueblos con el resto de la república. Y sus pueblos son indígenas, coras, huiráricas, mexicaneros, creo, también. Ujú. Esa es una gran coalición que todos viven en el cantón de Tepic. Y el cantón de Tepic es en realidad un distrito del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Pero ahí hay una diferencia étnica fuerte. O sea, ahí hay una guerra que los blancos de esa época llamaban guerra de castas. Y entonces el Tigre Álica representa a los pueblos indígenas y originarios y están pidiendo justicia y autogobierno. Apoyaron a Maximiliano porque Maximiliano era una especie de restauración del orden virreinal donde ellos tenían derechos, Ujú. pero no cumplió. Maximiliano no pudo cumplir y por eso se fueron alejando. Y Benito Juárez se jala al Tigre de Álica al final de la guerra de intervención para asegurar la victoria. Pero Lerdo de Tejada, el sucesor de Juárez, se olvida de eso. El compañero era un abogado muy formalista y dijo, no, en la República necesitamos que sea gente blanca y bien educada. Y entonces provoca lo que tú dijiste, o sea, cuando Ramón Corona, que es un héroe liberal, tiene que defender Guadalajara es porque los serranos del cantón de Tepic se levantaron en armas en contra de esa injusticia. Ahora, ¿cómo se arregló el asunto? Se arregló dejando ese pedazo de Jalisco separado de Jalisco para que no se siguieran peleando con la élite blanca de Guadalajara. Y entonces era un territorio que teóricamente se administraba directamente desde la federación y esa es una de las virtudes del régimen porfiriano, que al principio era radical, liberal, pero luego se fue volviendo cada día más oligárquico. Pero, ojo, don Porfirio no le cumplió al cantón de Tepic, nunca los hizo Estado. Se lograron convertir en Estado después de la Revolución. Entonces, esos son los límites de los arreglos. Y de la historia salto a la cuestión de la Corte. La Suprema Corte, en el modelo liberal y en el actual, tiene una función política para dirimir, arreglar, conciliar los pleitos entre los estados. Entonces, el asunto del cantón de Tepic y el nuevo estado de Nayarit tendría que haber pasado en algún momento por la Corte. Y capaz que sí, tenemos que irnos a la hemeroteca y a los archivos para revisarlo. Pero el arreglo no fue judicial, fue más bien ejecutivo. El Poder Ejecutivo Federal administró el territorio.
hasta que se formó como Estado después de la Revolución. Pero la Corte tiene esa función y es una función política. Y uno de los problemas, de los rezagos de la Corte actual, es que nunca entendieron que tenían una función política. Pregúntale a los neoleoneses. Hay 3, 4, 5 controversias constitucionales de legislatura contra gobernador, gobernador contra legislatura, el Tribunal Superior del Estado en contra de los otros dos, y no se decide. La Corte los recibe, saca decisiones contradictorias, pero nunca definitivas. Una Corte que no decide en estas cosas, si estuviéramos en el siglo XIX, Israel, significaría que el Tigre de Álica y Ramón Corona tienen que volverse a agarrar Sí. a cañonazos en Guadalajara. La Corte tiene que resolver los asuntos y tomar el toro por los cuernos o el gato por los cuernos y obligar a que las partes expliquen sus razones y se diriman las cosas en paz. Piensa, en el caso de Tamaulipas, se tardaron 1 año y medio en definir si el gobernador García Cabeza de Vaca tenía que ir o no ante su juez. Ni siquiera lo iban a meter a la cárcel porque no ameritaba prisión el delito que le acusaba la Fiscalía General de la República. Pero no decidieron durante 1 año y medio. Y cuando ya decidieron a favor de la legislatura controlada por García Cabeza de Vaca, y cuando faltaban 3 días para que terminara el periodo de García Cabeza de Vaca. Imagínate si las cosas hubieran sido como en los tiempos de Corona y el Tigre de Álica. No. Hubieras visto a los cuerudos de Tamaulipas agarrados unos contra otros. No. Mira, la paz y el desarrollo que goza México, de pronto le quitaron la urgencia a las labores político-constitucionales de la Corte. Pero existen y hay que tomárselas en serio. Sí, porque todavía en el siglo XX, ¿no? En el gobierno de Lázaro Cárdenas, el último levantamiento de Saturnino Cedillo. Y son cosas bien interesantes, y efectivamente la Corte toma un papel conciliador, y bueno, haciendo este repaso llegamos hasta lo que hoy tenemos. Abogado, para ir cerrando, porque tienes buen trabajo de recorrer territorio, y yo te agradezco ampliamente el que nos hayas cedido esta entrevista aquí en Radio Unired. Yo te quisiera preguntar, primero, ¿qué número te corresponde en la boleta? Que nos digas cuál boleta es, porque van a ser como 5 boletas. Y por último, que pudieras tú darnos una reflexión sobre el proceso de que bien que mal está viviendo nuestro país en un tema de justicia. Es decir, me refiero, la ley es una cosa y la justicia viene a ser a veces otra. Es un proceso de reivindicación, de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, si me permites, a nivel social, político, de las organizaciones, de los medios de comunicación, que seamos honestos al momento de compartir la información. Y pues en este sentido, ¿qué opinas? ¿Qué visualizas tú, no? En este sentido, y pues obviamente tu número en la boleta, y si nos dices el color y cómo va a estar el rollo el 1 de junio en ese sentido. Mira, soy Federico Anaya Gallardo, el número es el 36 y la boleta es la morada, color jacaranda, morada jacaranda. En esa boleta, la ciudadanía tiene que escoger 5 mujeres y 4 hombres, lo cual es un paso adelante porque finalmente va a ser paritario el Poder Judicial. Pero sobre lo otro que me preguntabas, ¿qué está ocurriendo en ese proceso? Lo que ya te decía, la gente se está interesando, está aprendiendo y hace las preguntas correctas. O sea, ¿para qué sirve tal juez? ¿Para qué sirve este otro tribunal? Y va aprendiendo. 1. 2, las personas juzgadoras también van aprendiendo cuáles son las cosas que le molestan más a la gente. En los debates, caminando, me ha tocado ir a compañeros y compañeras defensores de oficio, por ejemplo, que han tenido el horror de solicitarle a la Corte que atraiga reconocimientos de inocencia. Acuérdate que en materia penal
el público de manera natural tiene una pequeña esquizofrenia. Todo el mundo aplaude que seamos duros contra los criminales al principio del proceso, y entonces la prisión preventiva oficiosa tiende a volverse inconstitucionalmente automática. Ujú. Pero cuando pasa tiempo, y digamos pasan 15 años y no hay sentencia, ese mismo público dice, no es posible, ¿cómo es posible que esa persona esté ahí encerrada todavía? Porque aparte descubrimos muchos casos en los que la gente ya lleva en prisión preventiva más tiempo del que hubiera recibido como una sentencia, si fuera culpable, aparte. Entonces, esos casos claman al cielo. Entonces, la Corte tiene que ser más abierta en esto y atraer con mucho mayor sistema y transparencia los casos de justicia específica, de equidad, para conocer de los incidentes de reconocimiento de inocencia, para conocer de los casos en que se ha cruzado por mucho tiempo el límite para juzgar a las personas. Y la otra cosa, que no es penal, es que no es posible que la Corte siga teniendo 8 de cada 10 asuntos en materia de impuestos. No es que los empresarios que tienen para pagar poderosísimos y sapientísimos despachos de abogados fiscalistas, ellos también tienen derecho a la justicia, sin duda alguna. Pero ese trabajo lo pueden hacer los tribunales colegiados. La Corte debería conocer más acerca de organizaciones populares que están luchando por vivienda, sindicatos que están discutiendo el fondo de su organización o de su relación con las patronales, que llegan relativamente pocos asuntos, lo agrario y lo municipal comunitario son temas tan complicados. Ojo, al principio mencioné los políticos constitucionales, municipio contra legislaturas, legislaturas contra gobernador, estado contra estado. Pero si te fijas, el trabajo de la Corte es inmenso y entonces debería atraer menos asuntos fiscales y más de todo esto que estoy diciendo. Y eso le va a confirmar a la gente que vale la pena abrir a la elección, porque ni siquiera estaríamos discutiendo el tema de qué cosas conoce la Corte si no hubiéramos abierto la elección. Entonces, la democracia es enredosa y complicada, pero fíjate, esos Estados Unidos radicales, revolucionarios, no los capitalistas imperialistas, tienen una frase bien linda que dice, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Abogado, yo te agradezco muchísimo y pues no hay otra más que darle más democracia, ¿no? Demos y Kratos. Te agradecemos muchísimo y estamos al pendiente. Acuérdate, número 36, Federico Anaya Gallardo, boleta morada. Número 36, Federico Anaya, en la boleta morada Jacaranda. Gracias. Israel, gracias, cuídate vos.